si hay algo que aprendí en esto del hospital de niños es que a las mamás, que a quien nosotros mucho ayudamos, son estas mamás que a veces están semanas, meses al lado de sus bebés, de sus niños, a las mamás hay que devolverles dignidad. Y la dignidad es una remera limpia, una toalla que no esté rota, un jean que no esté manchado. Entonces, yo pido que esté en buen estado las cosas que me donan, pero a veces no llegan en buen estado. Pero bueno, se trata de lavar. Cuando hago la colecta grande, yo no te puedo explicar cómo lavo. Lavo ropa, porque a veces no me llega limpia. Lavo todos los peluches. Todos los peluches los lavo también. Bueno, bienvenida María Luna. Primero que nada, muchas gracias por estar en Boca Podcast. La primera pregunta que tenía es, ¿cómo surge la idea de ayudar en el hospital de niños? A ver, en realidad yo estuve internada en el hospital de niños cuando tenía 12 años. Entré con meningitis al borde de la muerte y ellos me salvaron la vida. Así que yo tengo como un eterno agradecimiento con el hospital de niños. Eso por un lado. Y por otro lado, hace muchos años, no sé hace cuánto, pero hace varios años, una amiga de una amiga me contactó con las voluntarias del hospital de niños, Ricardo Gutiérrez. Y es a través del voluntariado que yo empiezo a colaborar. Eh, Cada hospital tiene su sistema. Por lo menos en el hospital de niños son las voluntarias del hospital de niños Ricardo Gutiérrez las que encausan las donaciones y las colectas. Entonces yo empecé, a partir del contacto que me pasó una amiga, empecé a colaborar con ellas. Al principio de manera más sencillita y poco a poco esto fue creciendo. Supongo que ya había algo de tu personalidad, de querer colaborar, digamos, pero ahí nace algo nuevo, descubrís algo nuevo tuyo. A ver, había algo familiar, mi mamá hacía mucho de estas cosas, y después, bueno, uno le pone cada uno su impronta. Y la verdad que sí, descubrí descubrí que hay muchas necesidades que son posibles eh, que se pueden compensar con la ayuda de la gente y la solidaridad de la gente y la donación de la gente. Y por otro lado, en mí fue una sensación de mucho bienestar. O sea, ayudar con las colectas y con las donaciones a mí me genera mucho placer y mucho bienestar, me hace bien ayudar a los demás. Y así fui haciendo. Entonces mi sistema es, una vez al año hago una colecta grande. Y después durante el año voy cada 15 días más o menos llevando cosas que tengo, que están pendientes, de cosas que voy a buscar, de cosas que me traen, de cosas que aparecen, de oportunidades que se presentan. Qué sé yo, esta semana eh, justo me dicen la semana pasada que se les había roto una heladera en una de las unidades del hospital. Contacté a una persona que me había dicho hacía varios meses que tenía una heladera. Entonces, esta Claro, semana, flete, heladera. Ya la heladera está en el hospital. claro. Y tengo que ir a llevar estas cosas esta semana o la otra, pero primero yo clasifico todo. O sea, yo tengo como un modus operandi Claro. para las colectas, ¿no? Ya está más Eh, automatizado encima. Está más automatizado y además yo estoy en permanente contacto con las chicas del voluntariado porque pregunto además qué se necesita siempre. Porque, a ver, por ejemplo, artículos de higiene personal siempre se necesita. Shampoo, desenredante, toallones, toallas, jabón, peine, cepillo de dientes, pasta de dientes, toallitas femeninas. Esto es algo que se necesita siempre. Pero por ahí hay una época del año donde, no sé, invierno, se necesitan más mantas Claro. o se necesitan, no sé, off para los mosquitos. Entonces, ahí hago una campaña, hago un pedido más específico a toda mi gente, a todas mis amigas, a mi familia, a la gente que ya colaboró. Eh, También, por eso digo, trabajo en estrecha relación Con- con el voluntariado. Perfecto. ¿Y cómo, me interesa saber, después sí, ir ahondando en las funciones y cómo lo trabajás, pero eh, empezás primero ayudando y después como que te vuelves organizadora? ¿Cómo es esa Sí, evolución? empiezo llevando pocas cosas y a medida que pasaba el tiempo, eh, bueno, voy pidiendo más, voy como profesionalizando
todo esto. Y siempre armo un flyer o un WhatsApp donde pido específicamente las cosas que se necesitan en el hospital. Y bueno, y cada vez tengo como más gente. Y lo que yo sí siempre hago es ir a buscar a la casa de la gente las donaciones. Y lo que hago es, siempre pregunto un poco qué van a donar, porque yo sé que hay cosas que sí se necesitan, pero hay cosas que no necesitan. Entonces, para estar segura, primero pregunto qué cosas quieren donar y en función de eso voy y busco. Traigo todo a mi casa, clasifico. Entonces, una parte es para niños, otra parte es para bebés, otra parte es para adultos y adolescentes. Y además porque clasifico ropa por un lado, calzado por otro, higiene por otro, bueno. Y en general lo que hago es llevar todo clasificado. Cuando hago la colecta grande, que es una vez por año, ahí sí, también eh, pongo en bolsas de consorcio y le pongo etiquetas a todo y clasifico para que ellas, las voluntarias, cuando reciben, ya sepan dónde va cada cosa. Pero bueno, a medida que pasaron los años fui cada vez teniendo más cosas, Claro. más gente que colabora, que además conoce mi trabajo, porque además, como yo digo, yo lo hago en forma privada, yo no respondo a ninguna fundación, a ninguna ONG, esto lo hago yo. Claro. Entonces, la gente sabe que yo cumplo con eso. Entonces, también va el boca en boca de una. ¿Qué diferencial da, o sea, qué distinción te da hacerlo uno propio que sea una Y, ONG? a ver, creo que cuando lo haces desde una ONG tenés un respaldo que yo no tengo. Yo simplemente tengo mi experiencia, los videitos que yo mando para que vean que lo que ellos me mandan, yo efectivamente lo llevo al hospital de niños, qué sé yo, el año pasado se necesitaban 10 televisores, yo les conseguí como 14. Entonces lo que hice fue filmar eso y decirle a la gente que me donó los televisores y a la gente que me regaló televisores nuevos, porque hubo una empresa que me regaló televisores nuevos para el hospital de niños. Filmo todo y le digo, acá está llegando al hospital, es esto. Entonces también la confianza ayuda mucho. Si lo hiciera desde una ONG, supongo que tendría más respaldo, más fondos, más llegada. No respondo a ONG, ni a una ONG, ni a una fundación, ni a una empresa. Trabajo sola en esto, lo hago sola. Y me encanta. A ver, sola, y después cuando tengo que clasificar que tengo la casa tomada, viene mi sobrina o viene una Claro, amiga, y entre muchos hacemos la clasificación, porque si no, no claro, terminamos. no llegas a... No hay manera, no sabes lo que fue este año. Gracias a Dios, fue una cosa impresionante. ¿Y cómo es la relación con el hospital en cuanto a ir viendo cómo esas ayudas se van haciendo realidad y cómo van funcionando en el Bueno, hospital? como te digo, yo trabajo en forma directa con las voluntarias, con el voluntariado, con la presidenta, con Blanca Arián y con Cecilia Amal, todas las chicas que son maravillosas que trabajan en el voluntariado. Entonces, yo, por ejemplo, no sé, la heladera, la semana anterior una tele, se les rompió la tele en la unidad de no sé qué. Yo sabía que había una sobrina segunda mía que tenía una tele para donar. La llamo, la voy a buscar. Llamo al hospital y digo, estoy a 10 cuadras, ¿puedo pasar? Sí, pasá. Llevo la tele. Ay, qué bueno, qué sé yo. Llevo la tele, filmo el momento en que entrego la tele y que reciben la tele en la unidad de, creo que era diálisis. Y esa misma imagen va a la persona que me donó. Eh, Cada vez que se necesita algo, me escriben. Cuando yo voy a recibir algo, les pregunto. No sé, tengo una heladera que me quieren donar. ¿Sirve? Tengo un no sé qué. ¿Sirve? ¿Sí o no? Porque hay cosas que no sirven en el hospital. Claro. Y hay cosas que se necesitan mucho. Y Y también, con, perdóname, y también me donan no solo insumos, quiero decir, ropa, calzado, toallones, artículos de higiene, que es lo que siempre se necesita, sino que a veces me donan, en la colecta anual, me donan plata, que es lo que mejor me viene en realidad, porque yo con la plata compro todo lo que nadie me dona. claro, Entonces son voy a un mayorista, especificidades. claro, voy a un mayorista o voy a las fábricas y compro bidones de shampoo, bidones de óleo calcáreo, cajas y cajas de eh, pañales, cajas y cajas de. Entonces, todo lo que nadie me dona o me dona un poquito y que se necesita mucho, yo lo compro con la plata que me donan. Y además tengo un Excel donde anoto todo, quién me dona, cuánto, y te guardo todas las facturas para después presentarlas si alguien quiere ver.
yo lo hago todo en forma informal, valga la redundancia, porque no tengo, como te digo, una empresa que me avale, pero todo lo hago con mucha seriedad y con mucha responsabilidad y mucho amor. Y llegaste a un punto, porque supongo que en un comienzo, a tus contactos, fue un poco el llegar, el decir, si se puede ayudar y pueden dar una mano, por favor, den una mano. Ya llegaste a un punto que la ayuda llega, La ayuda digamos. llega, ya a esta altura la ayuda llega. Igual sigo mandando todos los años para la colecta grande un WhatsApp con todo lo que se necesita y si no hay nada de lo que se necesita, ¿qué tienen para donar? Eh, pero en general es como el boca a boca, ¿no? Por ejemplo, no sé, me pasó una vez, di con una mamá de un colegio y después todas las mamás, las amiguitas de su hija, me llamaron, entonces yo fui a buscar y bueno, junté un montón de cosas. Eh, Hay rachas mejores que otras, ¿No? pero en general, por suerte, logro juntar bastante. Sí. Y la colecta más grande del año, ¿por qué se decide hacer como una colecta más así grande y no todo así, Eh, de curiosidad? de curiosidad, no, no, está bien la pregunta. Por varios motivos. Primero, porque en la colecta de mitad de año, la colecta grande, yo ofrezco la posibilidad de donar plata, que no lo hago durante el año. Entonces, si no tenés tiempo, no tenés nada que donar, pero querés participar de alguna manera, te ofrezco esta posibilidad, que es donar plata. Eh, a ver, segundo, porque yo tengo que hacer una colecta grande porque a veces me desborda la cantidad de cosas que tengo y tengo que juntar, clasificar y juntar todo para llevarlo. Entonces, eh, a mitad de año me parece que está bueno hacer una colecta grande y después cada 15 días voy igual o 20 días voy igual porque me siguen llegando cosas. Claro. Me llaman para decirme que tiene algo y yo no lo dudo, yo voy. Lo traigo a casa, clasifico, veo que todo esté en buen estado, que todo esté limpio. Muchas veces, mira, una de las cosas últimas que me donaron una almohada preciosa que tenía el cierre roto. Lo saqué, lavé la funda, le cambié el cierre. A veces me donan, no sé, toallas. Me dicen, pero están viejitas. Yo les corto la parte que está fea, le hago un dobladillo. O sea, yo también me ocupo de reparar las cosas para, para presentarlos de la mejor manera posible. Porque si hay algo que aprendí en esto del hospital de niños es que a las mamás, que a quien nosotros mucho ayudamos, son estas mamás que a veces están semanas, meses al lado de sus bebés, de sus niños, a las mamás hay que devolverles dignidad. Y la dignidad es una remera limpia, una toalla que no esté rota, un jean que no esté manchado. Entonces, yo pido que esté en buen estado las cosas que me donan, pero a veces no llegan en buen estado. Pero bueno, se trata de lavar. Cuando hago la colecta grande, yo no te puedo explicar cómo lavo. Lavo ropa, porque a veces no me llega limpia. Lavo todos los peluches. Todos los peluches los lavo también. Después te voy a mandar algunas fotos para que veas, porque los peluches muchas veces los chicos se los ponen en la boca. Claro. Entonces, yo ya aprendí qué cosas se pueden y qué cosas no. Peluches está muy bien siempre y cuando estén lavados. Entonces yo después los pongo en una bolsa que está impecable, pongo todos los peluches lavados y secos en esa bolsa. Pero no puedo, por ejemplo, mandar al hospital de niños eh, juguetes que tengan punta o juguetes que tengan, muñecas que tengan pelo, porque los chiquitos se pueden broncoaspirar. Claro. Entonces, todo eso fui aprendiendo a lo largo de estos años. Claro. Bueno, también compro muchos juguetes. Compro rompecabezas, muchos juegos de mesa, rompecabezas, ajedrez, damas, eh, juegos para que los chicos se entretengan. Porque pasan mucho Es tiempo. importante ese espacio ahí. Es muy importante que las mamás puedan jugar con los chicos, que los chicos tengan estímulo. Entonces les das un rompecabezas, le das papel y lápiz para pintar, para, qué sé yo, para hacer mostacillas, para hacer pulseritas, para hacer... Todo eso pasan las horas. Y las teles, los televisores que conseguimos son para eso también, para que los chicos se distraigan un poco y miren, no sé, dibujitos animados. O los padres, las madres esencialmente son las que están, ¿no? Pero hay algunos padres también. Y a las madres les proveemos también de ropa, porque vienen en un estado, primero, de mucha sensibilidad.
Claro. vienen a veces corriendo, o sea, con lo puesto porque el chico está convulsionando, por ejemplo. Vienen con lo puesto. Entonces vos ahí le provees de ropa, de calzado, se quiere bañar, toma, acá tenés jabón, acá tenés shampoo, desenredante, peine, cepillo de dientes, pasta de dientes, eh, todo, toalla, toallón. Claro. A ver, el hospital le provee al niño toda la parte médica. A las madres, a los adultos responsables, las 4 comidas. Pero hay una parte, que es la que trabaja el voluntariado, que es esto, acompañar desde el lugar que no cubre, digamos, el Estado o el hospital, lo que fuere. Que ahí está la ropa, esto que te digo, el calzado, los artículos de higiene para las mamás. ¿Y cómo te llega agradecimiento de las madres o cómo lo Las agradeces? madres que donan, Sí, o... o las madres que pueden No, hacer porque uso. yo no llego a las madres, Claro, yo dejo todo en el voluntariado. Ellas reparten, porque, porque todo tiene una lógica y un mecanismo que está muy bien pensado. O sea, no viene cualquier mamá al voluntariado y dice, dame tal cosa. Tiene que venir con una orden firmada por un médico, por una enfermera, que diga a fulana de tal se le puede entregar, no sé, un rompecabezas, un kit de higiene. Entonces, ellos le dan. Yo no tengo contacto ni con los niños ni no, con las mamás. Yo llego hasta el voluntariado. O sea, sí, caminé 1000 veces el hospital pero no hay, y lo recorro, pero la relación directa con los pacientes y con las madres, los adultos responsables son las voluntarias. Pero muchas veces me pasa que yo veo en Instagram que los chicos están jugando y son cosas que yo llevé. claro. O están en camitas con sábanas que yo llevé Pero o es con un poco mantitas que yo llevé. la quizás suena un poco cliché, pero el, el sentido un poco del voluntariado de decir no lo hago por una Exacto. búsqueda de aprobación, sino, No, es que creo que todos los hacen por una cuestión de amor, te diría, de amorosidad. Yo también, porque a mí nadie me paga la nafta que uso, los peajes que pago, los estacionamientos que pago, todo lo que hago cuando voy a buscar un taxi que me tomo, cuando voy a buscar. Uno lo hace por ayudar a los demás. Y las voluntarias lo mismo, porque no cobran un peso. Y yo supongo que las mamás, a las voluntarias que son las que tienen la relación más directa, sí les agradecen, por supuesto. Pero a mí yo no necesito que me agradezcan. Yo me manejo con las chicas, que son número uno, son impresionantes cómo trabajan. Es realmente impresionante cómo trabajan. Entonces yo me manejo con ellas. y quería pasar a ese momento que vos estuviste internada de más chica, si tenés recuerdos de ese momento y si Sí. realmente sigue estando presente cuando ayudás. Lo tengo muy presente, me acuerdo perfecto. Yo llegué inconsciente, por supuesto, pero me acuerdo perfecto. Me desperté, no sé, un día y medio después, 2 días después. Era totalmente diferente el hospital a lo que es ahora. Yo cuando fui a recorrer las salas para ver qué se necesitaba y que es cuando llegamos a la conclusión de lo más urgente que se necesitaba eran los televisores. Yo recorrí todo el hospital y no encontré la sala donde yo estuve, porque bueno, se fue modernizando, se fue construyendo, pero yo me acuerdo perfecto, fueron 15 días que estuve internada, fue terrible, pero bueno, ellos me salvaron la vida. Y no es que lo tengo presente todo el tiempo, pero porque ya lo tengo muy incorporado, es parte de mi vida. ¿Entendés? Estoy con alguien que dice algo de ropita de bebés, digo, si te sobra, si tenés algo, no tenés, acordate de mí que yo colaboro con el hospital de niños, Claro. o alguien que trabaja en una fábrica, no sé, Johnson y Johnson, ay, tenés acceso a Johnson y Johnson, habrá posibilidad que yo compre con descuento, porque yo compro en fábricas y en mayoristas. Y eventualmente, si nada de eso consigo, me voy al 11 o algún y compro al por mayor. Y pero crees que, por ejemplo, muy filosófico, pero que era una relación que estaba como predestinada, esa que tenés con el hospital. No sé, quizás sí, no sé, no sé. También se dio medio por casualidad, ¿no? Que esta amiga de mi amiga, yo tenía para donar un huevito, esos para los bebés chiquitos y un cochecito de bebé, y yo quería llevarlo a un lugar donde realmente se necesitara. Y di Claro. con esta chica a través de mi amiga, y bueno, eh, yo no podía, yo tenía ganas de hacerlo y no sabía cómo acceder al hospital, no sabía por dónde, cuál era el punto de contacto, hasta que
esta amiga de mi amiga me dice, a través de las voluntarias. Yo no sabía dónde había que ir, si a la recepción, si a la guardia, es como que es un hospital tan grande, con tanta gente. Entonces, sí, qué sé yo, pueden ser las dos cosas, la casualidad y que estaba predestinado, vaya a saber. Y otra pregunta, además, es obviamente que está esto que te ocurría de más chica, pero más allá de eso, ¿por qué elegís estando si se quiere decir cómoda, sin tener la necesidad de hacerlo, por qué lo elegís ayudar? Porque hay que salir un poco uno tiene que salir un poco de su propio ombligo y porque finalmente lo que te das cuenta es que es muy placentero hacerlo. Eh, porque es más lo que recibís que lo que das. Eh, y porque con los años aprendí a vivir con muy poco y me di cuenta que hay gente que no tiene nada y que cuando tienen un hijo en situación de riesgo están más vulnerables todavía y hay que poder ayudar de alguna manera. Hay que ser un poco más empático y ayudar. Yo no soy médica, no puedo ayudar de esa manera, pero puedo ayudar consiguiéndole ropa a esa persona o que esa persona que tiene a su hijito internado pueda tener una heladera que funcione para que deje su tupper con comida, qué sé yo. Hay muchas maneras de colaborar. Entonces, eh, yo después de cada colecta anual quedo agotada, pero agotada a un punto que son 3 días que no me puedo mover del agotamiento, porque levanto bolsas, me agacho, esto. Pero el placer que yo tengo, la felicidad que a mí me da esto, Es un agotamiento feliz, lindo, feliz. es un agotamiento feliz, Claro, sí, claro. sí. ¿Y qué consejos das para alguien, por ejemplo, que quiere empezar a hacer voluntariado de alguna manera? Una cosa es voluntariado, otra cosa es hacer colectas. A Claro, ver, si quieres hacer voluntariado, tenés que primero ir al lugar que vos querés ir, no sé, el Hospital de Niños, el Garraham, la institución que vos elijas y preguntar si hay, cómo se puede colaborar. Y si quieren hacer colectas, también en realidad tenés que buscar la institución a la que querés ayudar, porque lo que tenés que saber primero que nada es qué se necesita. ¿Qué se necesita? Y porque a veces las necesidades son estacionales, esto que te digo. Off en invierno, mantitas, en invierno mantitas, en el verano off. O juguetes para Reyes o el Día del Niño. claro. Entonces, saber qué se necesita y apuntar a eso. Y después empezar a llamar gente, a pedir presupuestos. Yo me pateé todo el 11, conozco todas las fábricas, tengo gente que ya colabora todos los años o sea, yo le escribo y me mandan una caja con... ¿Qué comunicación lograste para llegar a eso? Es que una muy básica, porque como te digo, no tengo una empresa que me avala, entonces es muy sencillo, es un WhatsApp. Es un WhatsApp que le digo, soy fulana de tal, yo colaboro para, hago colectas para el Hospital de Niños, estamos necesitando tal y tal cosa, ¿crees que hay alguna posibilidad de que colabores? Y les mando un video mío para que vean que lo que yo hago es serio y que lo que donan va a donde tiene que ir. Claro. Eso es lo único que yo tengo para mostrarles. No tengo más. Es creer o no creer. ¿Y te pasó que cuando empezabas no te imaginabas que quizás simplemente con movimiento se podía ayudar tanto? No pensé que iba a llegar a hacer las colectas de la magnitud que tengo ahora. Vi que iba creciendo año a año, pero no pensé. Este año una amiga mía me prestó de su empresa una, una camioneta, no es camioneta, es como una, no sé cómo se llama, utilitarios, no sé, una bien grande, porque no, yo conté más de 36 bolsas de consorcio de ropa, por ejemplo. Ropa, calzado, toallas, y después cajas y cajas de artículos de higiene. No me entraban en ningún lado. Iba a contratar un flete y una amiga me dice, no, deja que mi empresa puede colaborar de esta manera. Y yo lo valoré un montón porque la verdad que estas cosas, hay tantas maneras de colaborar. Vos podés colaborar, como te digo, con insumos, con plata o la persona que me dice, yo voy con la camioneta y te ayudo. Claro. Cargamos todo, llevamos todo. Y ese mismo día, que hice la colecta ahora en agosto, si no me equivoco, llevamos una tele, también grande, chata, otra tele, o sea, que vino muy bien. eh,
Bueno, qué sé yo. La verdad que va creciendo año a año, por suerte. Pero si hay algún año que es menos bueno que el anterior, y bueno, es así, qué sé yo, hay que seguir. Hay que seguir. Y le- quería volver una Sí. vez más a la infancia, que me había Ujú. olvidado esta pregunta. Habías hablado al principio de la entrevista de que tu madre también influyó. ¿Cómo influyó tu infancia en general también para... Mira, en realidad mamá era riojana y ella, yo me acuerdo toda la vida de mi mamá haciendo encomiendas, mandando La Rioja encomiendas. Se mandaba entre sus hermanas y entre las cosas que mandaba ella y que le mandaban, yo me acuerdo que mamá mandaba cajas con ropa, de ropa nuestra, de las hermanas, para donar. Claro. Y bueno, Pero iban a La Rioja. claro. Y yo, pero me acuerdo perfecto de las encomiendas, me acuerdo de mi mamá haciendo las encomiendas. Me acuerdo cuando llegaban las encomiendas de La Rioja, con lo típico de La Rioja, aceitunas, todas esas cosas. Pero me acuerdo de ella mandando cosas allá. Eh, y después, bueno, esto de toda la vida, ¿no? Y después esto que te digo, cuando yo eh, me interno con meningitis, me internan, yo estaba inconsciente, con meningitis en el hospital de niños, la verdad que como me salvaron la vida, una enfermedad gravísima, yo llegué con un cuadro muy grave, mis padres de viaje, me, Terribles. todo el panorama fue durísimo y sin embargo los médicos de ahí me sacaron adelante. Entonces, ahora, después de varios años, cuando encuentro que mi amiga Andrea me presenta a su amiga Florencia y Florencia conoce a las voluntarias, ahí veo cómo encauzar, porque no sabía, como te decía antes, por dónde, por dónde empezar, a dónde iba yo con el carrito y el huevito que tenía para empezar. Y así empecé, con un carrito y un huevito para bebés. Y después empecé y bueno, Y obviamente tenés un lado laboral, profesional. Bueno, quiero que cuentes un poco, primero para generalizar, y cómo conviven esos dos claro. lados, digamos. Bueno, yo tengo, por supuesto, esto de las colectas, esto que hago para el hospital, no es rentado, por supuesto, lo hago por puro placer y por ayudar, digamos. Y después yo tengo dos trabajos que sí son rentados. Por un lado, me dedico a organizar actividades que tienen que ver con la ópera, cursos virtuales, presenciales, galas líricas, llevo gente a Europa a escuchar ópera, eso por un lado. Y por otro lado, trabajo para una editorial. Yo lo que hago es leer novelas que no son novelas como tal, no están publicadas todavía, son este, novelas que le llegan a la editorial, supongo que con alguna recomendación, y me las mandan a mí para que yo las evalúe. Como yo hay un montón de personas que hacen eso, Claro. en esta editorial y en muchas editoriales. Entonces yo evalúo, hago un informe muy minucioso de muchas páginas sobre la novela y termino decidiendo si es publicable o no. A ver, la decisión final no es mía, es de la editorial, pero Sí, yo termino, después de todo claro. un análisis que hago de la novela, si la novela vale la pena publicarla o no. Ese es el otro trabajo rentado. O sea, lleva mucha lectura de por medio, ya debe haber una expertise ahí. Primero tengo por curiosidad, ¿hay más novelas que tienden a ser más publicables o al revés? Mira, te diría que hay un 60% que está muy bien. De ese 60% por ahí publicables un 20%. Pero, Sí, pero de ese 60% el resto, digamos que no son las publicables, no es ese 20%, son perfectibles. O sea, con corregir un par de cosas está bien. Hay mucho talento, hay mucho talento. Y después, bueno, hay algunas que no, bueno, en la vida hay de todo, pero ¿qué tiene que tener una novela, por ejemplo, hoy en día? Porque supongo que fue cambiando por mm, cómo la gente consume y lee literatura. ujú. Hoy en día, ¿qué tiene que tener una novela que le vaya bien? Una buena historia y estar bien escrita. Una buena historia y estar bien escrita. Tiene que estar bien escrita. Y tiene que tener historia que tenga gancho. Claro, desde el Eh, principio, digamos. y sí, porque te tiene que atrapar. Eh,
Pero ahora como hay muchos talleres literarios, hay mucho para... la gente se anima a escribir más. Entonces, ahora yo estoy leyendo una novela, por ejemplo, que me mandaron, pero en general eh, te diría que hay un porcentaje alto de buenas novelas. No todas publicables, pero buenas, perfectibles, posibles de ser publicadas si se mejoran algunas cosas. ¿Y es distintos géneros tenés para leer? Sí, pero en general me tocan, depende, depende. Por ejemplo, yo en general no leo novelas policiales, pero porque a mí no me gustan las policiales. Claro. Entonces yo pido por favor que no me manden policiales, porque es un género con el que no me engancho. Sí, claro. Entonces, no veo series policiales, no veo películas, no me gustan los policiales. Eh, y además hay muchas mujeres escribiendo ahora también, que eso está muy bueno. Y, y leo novela romántica, leo novela que no es romántica, leo de todo, Y, salvo policiales. y es tu espacio de lectura, digamos, porque supongo que al ser Bueno, ya el no, en realidad yo trabajo... leo por mi cuenta mis cosas, pero cuando tengo que leer una novela para la editorial, el foco está puesto ahí. O sea, yo me siento en esta mesa, abro y empiezo, imprimo la novela en papel, porque soy de esa época, imprimo la novela en papel y empiezo a leer y corrijo. Corrijo, pero no debería yo corregir, porque no es mi tarea corregir. Claro. Yo lo que hago es leer y hacer un informe del contenido. Yo no corrijo ni falta de ortografía, ni puntuación, no. Pero nada, está el vicio profesional, entonces cada tanto tacho algo que está mal el tiempo de verbo y qué sé yo. Pero me siento en esta mesa y me pongo a trabajar en un bloque de varias horas sin levantarme. Mm. Después, bueno, salgo, vengo, como, y a la noche leo la novela que yo estoy leyendo, que no tiene nada que ver con el trabajo. Y como pregunta interesante es, ¿qué técnicas recomendás? Lo tuyo obviamente es por laburo, pero supongo que te sirve para analizar una novela, para encontrar estructura. ¿Qué técnicas utilizás que le pueden servir a la gente si quiere enfocarse mucho más en quizás hacer un taller individual de lectura? A ver, mi técnica es muy personal. Yo, como te digo, yo me siento con un vaso de agua en una mesa, eh, apago el celular, o sea, lo dejo sin volumen, sin nada, y empiezo y no paro hasta que leí una cantidad o terminé un capítulo. Claro. Eh, es como, como si yo me sentara a escribir un informe. O sea, no me levanto, me concentro, qué sé yo. Y me ha pasado muchas veces que me quedo hasta las 6 de la mañana, pero porque me atrapa la novela. Mm. Y después de eso, después que la leí, espero unas cuantas horas, a veces mediodía, un día, y después recién escribo el informe. Una vez que decantó la novela. Y después sí hago un informe exhaustivo, muy exhaustivo, de la novela. ¿Y disfrutás el proceso o Me a veces se hace encanta, engorroso? me encanta. Y si la novela no es buena, la leo hasta el final igual. Ah. Es más duro ahí igual, más complicado. Es más duro, pero atrás hay una persona se sentó horas a escribir. Entonces hay que respetar eso también. Claro. No solo el que está bien escrito, el que está mal escrito también, porque hubo una persona que le puso mucho a ese intento de novela, que por ahí no es la mejor novela. Me ha pasado muchas veces también. Pero yo ¿Hace la muchos leo. años haces esto? No hace tanto, no hace tanto, no. Y me ¿Y, encanta. y te pasó, por ejemplo, me da curiosidad de decir, che, esta está buenísima y que después le vaya muy bien? Sí, y después la publican, sí. Claro, y que Sí, tenga sí. éxito, digamos. Sí, me pasa, ahora el año que viene van a publicar varias de las que yo leí, por ejemplo. Y después Pero yo lo que siempre digo es que la lea otra persona también. O sea, si es mala, si es muy mala, a veces no se necesita que la lea otra persona, pero si es muy buena, es tan personal el punto de vista para la lectura, de la percepción que yo tengo de la lectura, que por ahí para mí es buenísima y para otra está bien, no es gran cosa. ¿Entendés? Entonces, antes de publicarla la tiene que leer otra persona. Y en general lo hace porque son muy serios. Entonces, en general se cruzan estas cosas. Es como cuando se hace un concurso. Una vez que llegan a los finalistas, que yo no sé, 5 o 7 novelas, después se cruzan con los jurados, leen todas porque tienen Claro, que ponerse de acuerdo cuál eligen. Hay mucha responsabilidad en el tema de evaluar una novela. Porque vos decís que es buenísima y después no vende nada, te querés matar. claro. O descartaste una novela que resulta que era genial y que la publica otra editorial y vos decís, ay Dios, ¿cómo me equivoqué? Pero bueno,
Eso tiene que ver con valoraciones propias. Y sí, cuando encima siempre está la subjetividad en juego, Por entonces supuesto, por es supuesto. complicado. Y ayer lo hablaba con una amiga y yo decía, y decíamos esto, ¿no? Hablábamos de la subjetividad y de la valoración de cada uno. Eso, la inteligencia artificial no lo puede hacer. Claro, En eso la inteligencia artificial no puede valorar. Primero porque la inteligencia artificial es muy chupamedias y siempre te va a decir, qué interesante esta novela. Y por ahí la novela es muy mala. Me ha pasado. Y además porque la inteligencia artificial inventa también. Me ha pasado también, inventa cosas. Entonces, ahí todavía es un trabajo que lo tiene que hacer una persona. Y después, claro, con respecto a la otra pregunta que me decías de los talleres, yo creo que está muy bien que la gente que quiera escribir vaya a talleres de escritura. Una cosa es el taller de escritura, otra cosa es el taller de lectura. Me parece que las dos están buenas. Para poder escribir bien hay que leer mucho también, porque te da como un fogueo. claro, Pero el taller de escritura es muy importante también. Y si no quieres hacer ninguna de las cosas, bueno, mandate para escribir directamente. Yo creo que igual sirven estas cosas, estos talleres. claro. Mm. Y a nivel de opinión, vos convivís con la lectura todo el tiempo, entendés un poco, o supongo que percibís los efectos que debe tener. ¿Te parece un problema que hoy en día, por ejemplo, a la gente más chica le cueste más tener un hábito de leer? Yo diría que tiene un hábito distinto. No sé si no tiene hábito de leer, tiene un hábito distinto. Están las pantallas, los tiempos son distintos. Los chicos no leen una cosa que es un párrafo así, no lo leen, tienen que ser más cortos. Cambiaron los hábitos. Yo no sé si es que no leen, leen distinto y uno se tiene que acostumbrar a eso. Yo cuando era chica tampoco leía tanto. Bueno, son cosas que vas descubriendo con el paso de los años también. Ah, no, la infancia, Y yo yo leí mucho, siempre o hago sea, el imaginario yo de... leí, no, no, yo leí mucho de chica, pero no era la lectora que Claro, soy hoy. Eh, y cuando era chica tampoco, era como que no sé si tenía mucha noción de nada, no sé, era como, es como, para mí fue un descubrimiento más, te diría, de adulta, de la adolescencia, no, no de chica. Por eso no puedo juzgar a los chicos, porque creo que tienen un hábito diferente. No es que no leen, sino que leen diferente. Todos los hábitos eh, de la gente joven es totalmente distinto a lo que yo, a mis hábitos. claro. Es así. Son totalmente digitales los chicos. Yo soy totalmente analógica. Sí, es así. Y con tema lectura, una última pregunta que Ujú. era recomendación. Si, no sé si novela reciente o alguna novela que te guste mucho que hayas vuelto a leer. Eh, a ver, leí muy buenas cosas este año. Eh, leí autoras mexicanas, leí autores mexicanos maravillosos, maravillosos. Fernanda Melchor, Guillermo Arriaga, Guadalupe Nettel, todos mexicanos maravillosos. Después leí un autor chileno que me encantó, que se llama Andrés Montero, maravilloso. Después, ¿qué más leí? Tendré que fijarme en la lista, yo anoto en mi agenda porque después me olvido los nombres. Eh, leí muy buenas cosas este año, eh, porque no es solo el contenido lo que es muy bueno muchas veces, sino que muchas veces la estructura narrativa es muy interesante. Claro. La estructura, cómo está armado. O sea, cuando uno cree que no hay más nada para inventar, como que después de Borges no hay más nada, sin embargo, Claro, hay. decís cómo llegó Sí, a este imaginario sí. a crear esto. Claro, debe ser una locura. Y bueno, el arte, convivís mucho con el arte, también está lo que haces con Con la la ópera. música, sí. ¿Cómo llega eso a tu vida? Y llega de manera muy casual la ópera. Eh, Cuando yo era chica, papá ponía discos de pasta en el tocadiscos, porque era lo que había. Y yo recuerdo un invierno que estábamos todos en el living, estábamos leyendo. Y mi papá pone un disco de pasta que era una ópera. Y yo recuerdo que estaba leyendo así, bajé el libro y adentro de mí dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué esta maravilla que estaba escuchando? Y yo no entendía lo que pasaba, porque cantaban en otro idioma, yo no entendía qué pasaba, Claro, pero entendía lo que pasaba. Entendía que había un sufrimiento, que había alguien que estaba mal y que... eh, y eso quedó ahí adentro mío y pasó. Muchos años después, acompañé a mis padres una vez a ver una ópera al Teatro Avenida, una compañía de ópera que ya no existe, que se llama Buenos Aires Lírica, que era excelente. Y ahí renació eso. Y empecé a ir, empecé a ir, empecé a ir.
sola. Eh, y muchos años después, varios años después, no tantos, para un cumpleaños me regalé el abono de ópera del Colón. Me autorregalé el abono de ópera del Colón. Que todavía lo tengo y que lo renuevo año a año. Y, y bueno, con los viajes que hago a Europa también, llevando gente, escucho mucha ópera. Y cuando yo viajo a cualquier lado que viajo, siempre me fijo si hay ópera. Voy a Brasil, voy a ver la ópera que hay. Voy a Europa, veo la ópera que hay. Voy a Chile, veo si hay ópera. Trato de ver, bueno, veo qué hay, qué cantantes hay. Ya no veo cualquier cosa, veo algo más o menos que me guste, que crea que vale la pena, una ópera diferente, una ópera rara, me gusta ver eso. Y me gusta apoyar las compañías de teatro chicas. ¿Y trabajás como guía también? No, 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 no. Lo que hago es organizar cursos de ópera, presenciales y virtuales, que dicta el profesor Edgardo Cianciaroso, que da cursos de historia de la ópera hace más de 30 años, y con él hacemos los viajes a Europa. Este año hicimos Viena y Madrid. Fuimos a escuchar ópera a Viena, escuchamos ópera en Madrid y escuchamos una orquesta también. Una noche fuimos a escuchar a Dudamel, no me acuerdo el nombre del teatro. O sea, hacemos viajes que están relacionados con la música y con la ópera. Y hay un nicho muy fanático de la ópera que viaja a... Sí, sí, sí. A Estados Unidos, a Europa, donde quiera, sí, sí, sí. Hay empresas como nosotros que se ocupan de estas cosas, sí. Sí, sí. La ópera tiene fanáticos, sí, sí. Claro. ¿Y qué país te parece el mejor o qué países? ¿Qué países? A ver, antes te hubiera dicho Estados Unidos, pero ahora el Met en Nueva York no tiene buenas puestas, tiene, porque bueno, pero no está con muy buenos cantantes. ¿Es la Para mí, clave el cantante? el ¿Los cantante y cantantes? el director de orquesta, para mí, para mí. Ah, El director de orquesta y los cantantes. A mí la apuesta no me importa, el vestuario no me importa. De hecho, las versiones de concierto, que son las versiones donde los cantantes están vestidos de civil, digamos, frente a un micrófono, no hay escenografía, no hay vestuario, a mí me encantan. A mucha gente no, pero a mí me encantan porque es la ópera cruda, digamos. Toca la orquesta, canta el cantante, no hay vestuario, no hay escenografía, no hay nada. A mí me encanta eso, pero bueno, un buen director, unas buenas voces, para mí ya está. Si eso lo acompañás con una buena escenografía, una buena apuesta, fantástico. Pero volviendo a eso, ¿qué países? Por eso te digo, en otro momento te hubiera hecho Estados Unidos, pero ahora el Met tiene muy buenas puestas, pero los cantantes, ya no sé qué pasa, pero no están, casi no están en el Met. Los mejores cantantes están cantando en Europa. claro. Y te diría, están en París, Londres, Viena, Madrid, Berlín y en Italia, quizá Nápoles o en Venecia o en Verona, depende. Y si, por ejemplo, yo que no tengo conocimiento alguno, quiero ir con mis amigos alguna vez a ver una ópera, Ujú. para empezar, para conocer el mundo, Sí. ¿qué recomendás de acá? Para empezar, te recomiendo o la Traviata o la Bohème. La Traviata la van a dar ahora en el Colón, es la última ópera del año. Mm. La Traviata, la Bohème, eh, Carmen, Tosca, que son óperas muy lindas, muy lindas. Y son además de compositores italianos, que no es lo mismo que empezar con un compositor como Wagner, que es alemán, Claro. que tiene otro tipo de ópera muy interesante, pero más dura, más disonante, más, sí, como más dura, ¿no? O Strauss, que también es más duro, en algunas óperas Strauss, no en todas. Pero los italianos tienen como unas melodías muy reconocibles, y son esas melodías que salís del teatro y las estás tarareando. Entonces, me parece que, bueno, Carmen es Bizet, es francés, pero te quiero decir, no sé, La Bohème, Traviata, Tosca son compositores italianos y ellos tienen, bueno, son los reyes de la ópera, son los iniciadores de la ópera, son los que más saben de ópera. Las mejores composiciones son, en general, hechas por italianos. No todas, ¿eh? En mi top 10 no son todos italianos. Pero para empezar, si nunca viste ópera, te sugiero alguna de esas. Regular. Bueno, para ir cerrando,
siempre hago esta pregunta que tiene que ver con la vocación, porque mi podcast se llama Voca Podcast, viene de vocación. ¿Cómo fuiste construyendo vos la vocación en tu vida, acompañada de tanto tus trabajos que te encantan, como el voluntariado, perdón, de las colectas? Eh, a ver, yo no sé si tengo vocación. Te diría que estoy bastante perdida en la vida. Lo único que sé es que ayudar al hospital de niños a mí me da un anclaje que me hace feliz. Que leer novelas para una editorial y evaluarlas me da un anclaje que me hace feliz, y que ocuparme de temas de ópera o escuchar ópera me da un anclaje que me hace feliz. El resto de mi vida, un desastre. No sé si tengo vocación para algo, pero esas tres cosas son las cosas que me dan felicidad y que me gusta hacer. Se trata un poco de eso también, entonces, de encontrar esas Sí, cosas que a uno... absolutamente. Encontrar lo que a vos te gusta y tratar de ir a por eso. Sea rentado o no rentado. La vocación tiene que ver con ese interés, ¿no? Como un interés muy fuerte, ¿no? Bueno, yo lo encontré en estas tres cosas. eh, que son, son las tres cosas que me nutren, además. Pero el resto de mi vida no sé para dónde voy. Muchas gracias, ¿eh? De nada, de nada.